Hola, buenos días. Yo soy la doctora Vanessa Pitel, soy neuróloga, soy jefe clínico de la unidad de diagnóstico de ACE, Alzheimer Center Barcelona, donde vemos sobre 9.000 pacientes al año con alteraciones cognitivas. Dirijo un equipo de 10 neurólogos, 7 neuropsicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, enfermería. Y me doctoré en la Complutense de Madrid y me dedico a la neuromodulación cerebral no invasiva, un término que está un poco de moda, pero que muchos a veces nos queda la duda de qué es realmente, qué hay realmente detrás de esto, ¿no? Tuve la suerte de formarme con quien es para mí un gran referente o el gran referente en todas estas técnicas, a quien admiro muchísimo, que es el doctor Pascual Leone, que dirige en Harvard, en Boston, la unidad de neuromodulación cerebral no invasiva. Para mí una gran experiencia a nivel personal y profesional. Publico, tengo muchos artículos publicados, podéis buscarme en PubMed y soy revisora en revistas científicas. Y como os dije, mi gran pasión es la neuromodulación cerebral no invasiva. Voy a intentar resumirles muy cortito qué es esto y cómo podemos hacerlo. ¿Qué es la neuromodulación? Neuromodular es modificar la actividad cerebral. ¿Para qué quiero modificar la actividad cerebral? Para poder tratar síntomas. Son técnicas, normalmente, las dos que más utilizamos, o que al menos más utilizo, que es la TDCS y la TMS, que la TDCS es de corriente directa transcranial y la TMS magnética transcranial. Son dos técnicas que lo que hacen es modificar esa actividad cerebral modificando circuitos neuronales a través de distintas puertas o nodos que me permiten entrar a esos circuitos neuronales y que me permiten actuar sobre síntomas de mis pacientes, por lo cual son técnicas sintomáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Tratan síntomas, no curan enfermedades. Ya hay algún artículo que plantea algunos cambios a nivel fisiopatológico, por ejemplo la TMS, pero todavía nos falta mucha investigación para poder afirmar algo así. Por ahora podemos hablar de técnicas sintomáticas. Identifico el síntoma de mi paciente, voy a pensar cuál es el circuito neuronal que está involucrado en este síntoma, voy a pensar cuál es mi puerta de entrada a ese circuito neuronal, cómo voy a hacer caer todas las fichas del dominó, por dónde voy a entrar, y a partir de eso voy a hacer un cambio, una modulación de esa actividad cerebral a través de una técnica de estimulación cerebral no invasiva, TDCS o TMS, que ya la elegiremos de acuerdo al paciente, de acuerdo a muchas características que tendremos que pensar. Pero el circuito es así, es directo, síntoma, circuito, nodo, técnica, para modificar ese circuito y actuar sobre el síntoma y mejorarlo. Es un círculo que volvemos sobre esto. Muy bien, hay muchas formas de neuromodular que no son estimulando a través del cráneo, pero por ejemplo una que usamos habitualmente, muchos de los neurólogos que trabajamos con nuestros pacientes, es los fármacos. Pero uno de los problemas que nos encontramos es que no lo puedo dirigir a un circuito. No aún, creo que en la investigación algún día llegaremos, pero todavía nos falta mucho. Esto hace que tengamos más efectos adversos, sistémicos, etc. Y luego tenemos mecánica, por ejemplo la actividad física, modula la actividad cerebral. Y luego tenemos la eléctrica o la electromagnética. No quiero decir que si hago estimulación eléctrica no tengo que hacer mecánica. No, por supuesto, vamos a asociar las técnicas para potenciarlas. El efecto potenciador de la combinación de técnicas es la forma adecuada, con una dirección clara y con un objetivo claro, conociendo el circuito que quiero modificar. Estas técnicas, además de modular esta actividad cerebral, si se aplican con un protocolo específico, en forma repetida, con ciertas características, pueden producir unos cambios que perduren más en el tiempo. Pueden generar incluso plasticidad y los podemos medir esa plasticidad, produciendo cambios a nivel estructurales o funcionales en la neurona que hacen que este estímulo repetido haga que el efecto perdure más en el tiempo. Y la TMS, por ejemplo, un efecto único es un efecto transitorio. Y esto nos permite también, en la TMS el caso, de hacer diagnóstico, actuar sobre mapeos cerebrales, como el mapeo del lenguaje. Muy bien. Como dijimos, estas son técnicas no invasivas. ¿Y por qué digo no invasivas? Porque están a través del cráneo. Ni pincho, ni abro cráneo, ni nada de esto. Esto lo hacen seguras, las hacen con muchos menos efectos adversos. Con esto no estoy diciendo que las invasivas sean malas, no. Todo lo contrario. Hay pacientes que solo se beneficiarán de las invasivas, pero lo que no puede pasar es que un paciente que se podría beneficiar de una no invasiva con muchos menos efectos adversos pase a la invasiva. Hay un camino, siempre, ¿no? Tratar de conseguir el mayor beneficio con el menor daño posible. Pues en ese camino vamos a ir pensando cuál es la técnica que mayor beneficio alcanza a nuestro paciente. Como os dije, hoy hablaré de dos técnicas de neuromodulación cerebral no invasiva, no son las únicas, pero bueno, son las más utilizadas en la clínica, que son la TDCS, la transcranial directa, la TMS, la electromagnética. Son técnicas no invasivas, ambas son técnicas no dolorosas, son técnicas que pueden modificar la actividad cerebral y que esta actividad, si bien hablamos de técnicas generalmente de estimulación, en realidad son técnicas que pueden aumentar la excitabilidad o incluso producir un potencial evocado o disminuir la excitabilidad
o alejarnos de este potencial evocado. ¿Por qué digo generar un potencial evocado o acercarnos? Porque la TDSS modifica el potencial en membrana de reposo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace a la neurona más excitable o menos, pero no llega a generar un potencial evocado. Es importante entonces que le asociemos otra técnica, que vaya a actuar sobre el mismo circuito, con el mismo objetivo. La TMS es una técnica que produce un potencial evocado, por eso me permite mapear. Si yo te estimulo el área de la mano, moveré la mano. Pero también se beneficia cuando se combinan las técnicas siempre y cuando busquemos un mismo objetivo, con un circuito claro, que ambas técnicas actúen sobre lo mismo. Son técnicas con mucha evidencia científica. Entre ambas os sorprenderá si ponen TMS y TDSS en el PubMed, o si las ponen juntas, o si ponen neuromodulación cerebral no invasiva. Ponerlo, los desafío, mírenlo, y luego me cuentan cuántas de las técnicas que usan a diario tienen esa cantidad de publicaciones. No son todas positivas, ojo, no nos equivoquemos, pero de los resultados negativos aprendemos mucho. Tenemos dosis seguras, tenemos indicaciones claras, tenemos protocolos claros, tenemos target claros, por lo cual sabemos qué sí y qué no. Y eso en paramedicina es muy importante. ¿En qué? En depresión, síntomas anímicos, síndrome depresivo, en dolor crónico, incluyendo migrañas, podríamos que una u otra fibromialgia, podemos actuar sobre dolores neuropáticos, sobre déficit motores, sobre trastornos del lenguaje, posictus y déficit motores posictus, y muchas otras aplicaciones. Esto no quiere decir que son técnicas, como muchas veces a alguno he escuchado decir que sirve para todo, porque técnica que sirve para todo no sirve para nada. Pero son técnicas que me permiten modificar la actividad cerebral. Y si conocemos cómo funciona nuestro cerebro y sabemos cuáles son los circuitos que se asocian al síntoma de nuestro paciente y sabemos por dónde es la puerta de entrada a ese circuito, pues estas técnicas nos vienen a ayudar a modificar la actividad de ese circuito, a actuar sobre ese síntoma y ayudar a nuestro paciente a mejorar desde el punto de vista sindromático. Muy bien, las dos tienen pros y contras, como todo. La TDSS es una técnica que les dije que produce un cambio en el potencial en membrana en reposo, no produce un potencial evocado, por lo cual es una técnica segura, muy segura. Es una técnica que tiene efectos adversos leves, transitorios. Cuando yo leve transitorio es un picor por la corriente galvánica, puede dar una cefalea tensional muy leve, pero poco frecuente. Es una técnica que es portátil, lo verán con una mochila, sacar a nuestro paciente a correr, hacer una sentadilla o hacer alguna actividad motora o hacer alguna actividad cognitiva, porque no necesitan estar sentados en un lugar. La TMS es una técnica que es más potente, es una técnica que produce un potencial evocado. Si yo actúo sobre la corteza motora, por ejemplo, de la mano, moveré la mano. Es una técnica que me permite no solo tratamiento, sino también me permite diagnóstico, porque viene asociada al MEP, que es una técnica que nos permite medir o ver ese potencial evocado y medir distintas medidas que me ayudarán al diagnóstico, me ayudarán incluso a evaluar respuesta, posibles respuestas o incluso evolución en la enfermedad. Es una técnica que genera un potencial evocado y tiene algunos efectos adversos, poco frecuentes, pero el que más habrán escuchado es la crisis tónico-clónica generalizada. Muy poco frecuente y generalmente si usamos la dosis que es considerada segura y si usamos los protocolos que ya conocemos y que están aprobados y están publicados, la frecuencia de crisis tónico-clónica generalizada es realmente baja. Es una técnica que requiere estar en un sillón, pero que esto no lo hace que limite la rehabilitación. Podemos hacer rehabilitación desde cognitiva, incluso motora, con realidad virtual, etcétera, que nos permiten hacer esta técnica aún más potente. Muy bien, por lo cual antes pensábamos que era o TDSS o TMS. No, creo que estábamos muy equivocados. Y como todo, la ciencia nos fue mostrando que no vienen a reemplazarse, vienen a actuar. Una unidad de neuromodulación, debemos tener todas las herramientas, porque nuestros pacientes, así como dijimos hoy, las técnicas invasivas no son malas, sino que habrá pacientes que se beneficien de invasivas y otros de no invasivas, habrá pacientes que se beneficien de TDSS, habrá pacientes que se beneficien de TMS y nosotros tendremos que tener esas herramientas para poder ofrecérselas. ¿Y quién dice que quizás las podamos combinar? Vamos en esa línea en la investigación. Vamos a ver, pronto ya lo podremos dar una respuesta a esto. Por lo cual, una unidad de neuromodulación debería tener TMS, TDSS y un equipo multidisciplinar de rehabilitación física, cognitiva, del lenguaje, trabajadores sociales para poder ayudar. Tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y lo vamos a conseguir trabajando muchos especialistas y profesionales juntos y con las técnicas adecuadas para combinarlas de la mejor manera. Así que nada, os invito a conocer ambas técnicas. Son técnicas que les dije que pueden funcionar o modificando el potencial en membrana en reposo o produciendo o generando potenciales evocados.
Son técnicas que sirven o solo para tratamiento, la TDS, o tratamiento y diagnóstico, la TMS, y son técnicas potentes que nos ayudan en los síntomas de nuestros pacientes, modificando esa actividad cerebral y haciendo cambios incluso a nivel funcionales, incluso estructurales, se están planteando algunos de ellos para que este efecto sea más perdurable en el tiempo.